Buenas tardes. En esta ocasión, les hablaré un poco de la actividad eléctrica del músculo liso. La estructura del tubo digestivo varía enormemente de una región a otra, pero hay características comunes a la organización general de su tejido. Esencialmente, el tubo digestivo es un cilindro hueco que está dividido en segmentos funcionales. Por lo tanto, el conocer su estructura, funciones, composición y anatomía son datos esenciales para emitir un diagnóstico acertado, predecir y evitar una futura patología o entender el por qué nuestro paciente puede presentar determinados síntomas. El sistema digestivo se compone del tubo o tracto digestivo y de las glándulas digestivas anexas. El tracto digestivo se extiende desde los labios hasta el ano. Tiene por función transportar las sustancias nutritivas en dirección al ano y en el transcurso lo somete a digestión mecánica y química, con la consiguiente absorción de los productos de degradación. Los componentes alimenticios no digeridos o no absorbibles son eliminados como heces junto con el moco, bacterias y las células descamadas a través del ano. El conducto se divide en varias secciones principales y secundarias. Las secciones principales son la boca, con la porción correspondiente de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon, que se va a dividir en tres, el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Así, después el recto y el ano. Las glándulas digestivas anexas están ubicadas fuera de la pared del tracto digestivo, pero se originaron a partir de su revestimiento epitelial, por lo que se presentan conductos excretores que desembocan en el tracto digestivo. Prenden tres grandes pares de glándulas salivales, como es la parótida, submandibular y sublingual, además de dos grandes glándulas relacionadas con el intestino delgado, como el hígado y el páncreas. La vesícula biliar es un reservorio asociado con el sistema de conducción excretor del hígado. Ahora hablaremos de la anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal. La capa interna es la mucosa, que en todas las secciones del tracto digestivo se compone de un revestimiento epitelial interno, o lámina epitelial, y una capa subyacente de sostén de tejido conectivo laxo, con células abundantes o lámina propia. En el canal alimentario, es decir, desde el esófago al ano, también se encuentra una capa de músculo liso, la muscular de la mucosa, que conforma la capa más profunda de la mucosa. La siguiente capa es la submucosa. Es la capa de tejido conectivo ubicada por debajo de la mucosa, en todo el tubo digestivo salvo en la parte de la boca y de las fauces. Esta varía en densidad, pero es relativamente laxa, fija la mucosa a las capas subyacentes, pero al mismo tiempo le permite cierta movilidad respecto a las estructuras más profundas. Ahora, un grueso estrato de músculo liso representa la capa muscular, la cual rodea la submucosa casi todo el tracto digestivo, salvo ciertas partes de la boca, la faringe y el esófago, donde en cambio se encuentra tejido muscular esquelético estriado. La capa muscular se compone de dos subcapas. De adentro hacia afuera tenemos como primera la capa muscular circular lisa. Después tenemos la capa muscular longitudinal. La capa adventicia es una capa externa de tejido conectivo, la cual
Fija la faringe, el esófago y el recto al medio circundante, mientras que la superficie externa del estómago y del intestino, salvo el recto, está revestida en todo o en parte por el peritoneo. Esta membrana serosa, también llamada capa serosa, está compuesta de epitelio plano simple o mesotelio, con tejido conectivo subendotelial subyacente, la cual va a ser la capa subserosa. Por lo tanto, las funciones motoras gastrointestinales van a depender de sus distintas capas de músculo liso. El músculo liso se va a dividir en dos tipos principales, el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario o monounitario. El músculo liso multiunitario está formado por fibras musculares lisas separadas y discretas. Una de las fibras actúa independientemente de las demás y con frecuencia está inervada por una única terminal nerviosa, como ocurre en las fibras musculares esqueléticas. La característica más importante de las fibras musculares lisas multiunitarias es que cada una de las fibras se puede contraer independientemente de las demás y su control se ejerce principalmente por señales nerviosas. Los ejemplos de músculo liso multiunitario los podemos encontrar en el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris del ojo y los músculos piloerectores, que producen la erección del pelo cuando los estimula el sistema nervioso simpático. El músculo liso unitario hace referencia a una masa de cientos a miles de fibras musculares lisas que se contraen juntas como una única unidad. Las fibras musculares habitualmente están dispuestas en láminas o fascículos y sus membranas celulares están adheridas entre sí en múltiples puntos, de modo que la fuerza que se genera en una fibra muscular se puede transmitir a la siguiente. Tipo de músculo liso también se le conoce como músculo liso sincitial, debido a sus interconexiones sincitiales entre las fibras. También se denomina músculo liso visceral porque se encuentra en la pared de la mayor parte de las vísceras del cuerpo, por ejemplo, en el aparato digestivo, las vías biliares, los uréteres, el uretero y muchos vasos sanguíneos. Una de las características específicas del músculo liso gastrointestinal es que funciona como un sinsitio. Cada una de las fibras del músculo liso del tubo digestivo mide de 200 a 500 micrómetros de longitud y de 2 a 10 micrómetros de diámetro. Todas ellas se van a disponer en haces formando hasta por 1000 fibras paralelas, las cuales están conectadas eléctricamente unas a otras mediante un gran número de uniones intercelulares en hendidura que permiten el paso de los iones de unas células a otras con una escasa resistencia. Estos haces se fusionan entre ellos en muchos puntos, de modo que, en realidad, cada capa muscular representa una trama ramificada de haces de músculo liso. Así pues, cada capa de músculo actúa como un sinsitio y cuando aparece algún estímulo que causa un potencial de acción, ese se transmite en todas sus direcciones. A continuación, les hablaré un poquito acerca de la actividad eléctrica del músculo liso. Este tipo de músculo se va a excitar por la actividad eléctrica intrínseca lenta y casi continua que recorre las membranas de las fibras musculares, la cual posee dos tipos de ondas eléctricas, las ondas lentas y el potencial en espiga. Las ondas lentas constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Su intensidad suele variar entre 5 y 15 milivoltios y su frecuencia oscila en las distintas partes del aparato digestivo humano entre 3 y 12 por minuto, 3 en el cuerpo gástrico y hasta 2 en el duodeno y un número alrededor de 8 a 9 en el ilion terminal. Está relacionado con las interacciones complejas entre las células lisas musculares y las células intersticiales de Cajal. La función principal de este tipo de ondas es que consiste en controlar la aparición de los potenciales intermitentes en espiga. A su vez, producen la contracción muscular. El potencial en espiga se va a generar automáticamente cuando el potencial en reposo de la membrana del músculo liso gastrointestinal va a alcanzar un valor más positivo de menos 40 milivoltios.
cada vez que los valores máximos de las ondas lentas se elevan temporalmente por encima de los menos 40 milivoltios, aparecen potenciales en espiga y que cuanto más ascienden el potencial de la onda lenta por encima de este valor, mayor será la frecuencia de los potenciales en espiga, que suelen oscilar entre 1 y 10 espigas por segundo. Este tipo de potenciales duran de 10 a 40 veces más que los potenciales de acción de las grandes fibras nerviosas, y cada espiga llega a prolongarse de 10 a 20 milisegundos. En cuanto a los cambios de voltaje del potencial de membrana en reposo, tenemos que en condiciones normales el potencial de membrana en reposo tiene un valor medio de unos 56 milivoltios, pero son muchos factores que pueden modificarlo. Cuando el potencial se hace menos negativo, es decir, se despolariza la membrana debido a la distensión del músculo, estimulación parasimpática aportada por acetilcolina o la estimulación de distintas hormonas gastrointestinales, la fibra muscular se excita con mayor facilidad. Sin embargo, cuando pasa lo contrario, es decir, la hiperpolarización, debido a factores como la acción catecolinérgica sobre la membrana de la fibra muscular o la estimulación de los nervios simpáticos, la fibra se va a hacer menos excitable. Existe una relación entre los iones calcio y la contracción muscular, ya que la contracción del músculo liso sucede tras la entrada de iones calcio en las fibras musculares. Las ondas lentas no proporcionan la entrada de iones calcio en las fibras musculares lisas, sino solo las de sodio. Por lo tanto, se tienen que valer de los potenciales en espiga, ya que en la generación de estos penetran grandes cantidades de iones calcio a la fibra muscular y generan la mayor parte de las contracciones. En cuanto a la contracción tónica del músculo liso, esta se va a caracterizar por ser continua, no asociada al ritmo eléctrico básico de las ondas lentas y puede durar varios minutos e incluso horas. Este se puede originar mediante tres procesos, como son potenciales en espiga repentinos y continuos, de forma que cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será el grado de contracción. El segundo es por acción hormonal u otros factores que inducen despolarización parcial y continua de la membrana del músculo liso sin generar potenciales de acción. Y la última es la entrada continua de iones calcio dentro de la célula a través de las vías no asociadas a cambios potenciales de membrana. Recapitulando, el aparato digestivo tiene la importante función de incorporar los alimentos cuyo aporte energético permite normal funcionamiento del organismo. Siguiente, para lograrlo es necesario que suceda una serie de fenómenos como el correcto funcionamiento del músculo liso que compone el tracto digestivo. Alguna alteración en el correcto funcionamiento de alguno de los órganos del tubo digestivo y de las glándulas anexas puede desencadenar patologías leves o graves como el cáncer en alguna de estas estructuras, lo que va a depender del daño del órgano y del tiempo en el que éste se ha tratado, comprometiendo así la salud del paciente. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que esta información les sea de utilidad.